En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a poner esta charla, esta meditación en la presencia del Señor para que Él sea el que nos ayude a profundizar y a interiorizar a esta charla, que va a tener varias partes. Primero vamos a definir qué es la salud, qué significa ser enfermo, qué implicaciones tiene, también la actitud que Jesús tuvo con los enfermos de su tiempo, y luego pues, vamos a decir unas palabras sobre el documento que la Conferencia Episcopal Española sacó el año pasado para el Día del Enfermo, que se llama Acompañar en Soledad, y también unas palabras sobre el mensaje del Papa Francisco para la pastoral para el Día del Enfermo de este año, que es preciosa y que no tiene desperdicio. Y finalmente, pues ya vamos a decir unas palabras sobre la unción de enfermos. La Organización Mundial de la Salud define a la salud de esta manera: la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades y dolencias. Entonces, la salud no es solamente física. La salud no es solo ausencia de enfermedad y dolor. Descubriendo que la salud hace referencia no solo a lo físico, sino que abarca a todo ser humano, a todo lo humano, ¿no? Todas las dimensiones de la persona están implicadas dentro de la salud. Entonces, no solamente hablamos de una salud física, sino también de una salud integral, donde todos los elementos de la persona tienen que estar en un estado bien. Entonces, la salud, que no es solamente física, es un proceso. La salud es un proceso armónico del bien ser a nivel físico, emocional, intelectual, social, espiritual, que capacita al ser humano a cumplir la misión a la que Dios le ha destinado en su vida, y ello de acuerdo a la vida en que se encuentra. La salud implica que la persona exprese lo que diga y abarque su ser. Si queremos tomar en serio la dimensión personal y total del ser humano, se necesita tomar igualmente en serio la salud, lo que significa que la salud tiene una dimensión física, estar bien, una dimensión psicológica, sentirse bien, que no siempre coincide, perceptiva, cognitiva, emocional, y también la dimensión personal, ser bien, el bien ser. Como veis, la Organización Mundial de la Salud nos presenta esa definición integral de la salud, con todas esas dimensiones que hemos dicho, que no solamente es física, sino también es un proceso que abarca muchas dimensiones. Entonces vemos cómo la enfermedad es igual a un malestar existencial, no solamente un mal físico. Esto tiene su explicación en que la persona enferma no solo sufre una patología física, sino que además se siente traicionada, incomprendida y olvidada. Son dimensiones en las que la persona que padece la enfermedad, pues de alguna manera participa, ¿no? Siente esas dimensiones. El enfermo se siente traicionado. Se siente traicionado nada más y nada menos que por su propio cuerpo. Algo no va bien. Por ejemplo, cuando la persona está enferma, le dice a su cuerpo: levántate, y el cuerpo no reacciona a lo que le dice. Es por eso que decimos que el ser humano se siente traicionado por su propio cuerpo. Padecerlo no es nada fácil, pues el cuerpo que de ordinario le obedece ahora no lo hace. Como veis,
Ahí es donde está implicada esa traición que se siente el enfermo. Pero por otra parte, el enfermo se siente incomprendido, a veces por los que están alrededor. A menudo el enfermo se siente solo porque nadie le entiende, nadie le comprende. Solo él sabe lo que vive y siente. Se es consciente que las palabras quedan cortas ante lo que se experimenta en ese momento. De este modo, a menudo no se siente comprendido ni por la familia, ni por los que lo curan y cuidan. Bueno, pues además de sentirse traicionado e incomprendido, pues el enfermo se siente olvidado. Se siente olvidado, pero no solamente por las personas que están alrededor, sino, si es creyente, por Dios. Cuando el ser humano empieza a sentirse mal, muchas veces al que se dirige en primer lugar es a Dios, pidiendo su intercesión, sin importar su relación anterior a él. Entonces, mucha gente en el momento de la enfermedad pues no comprende lo que le pasa, se siente que está olvidado de Dios, que Dios le abandonó, que Dios pues no tiene en cuenta su plegaria. Bueno, pues esas tres dimensiones que hemos dicho, de sentirse traicionado, sentirse incomprendido y sentirse olvidado, hacen que el ser humano en su totalidad experimente un malestar existencial. Todo ser humano, al perder la salud, entra en conflicto en relación consigo mismo, con los demás y con Dios. Es una situación existencial donde verdaderamente se dan esos tres componentes en casi todas las personas que lo padecen. Bien, una vez que hemos definido qué es la salud y qué significa ser enfermo con esas tres dimensiones, vamos a profundizar en la relación de Jesús con los enfermos de su tiempo. La actividad de Jesús sanador con los enfermos de su tiempo ocupa un lugar notable en los evangelios. Él mismo se refiere a sí mismo utilizando la imagen del médico. Jesús utiliza. Entonces no solamente podemos imaginarnos a Jesús como un predicador del reino de Dios, un predicador de discurso, un predicador de un mensaje, sino que hay que situarlo también como un sanador, como una persona que sana a los enfermos, que intenta pues darle la salud integral a todas las personas que se encuentran a su alrededor. Para Jesús, la enfermedad no es solo una patología física, sino que tiene dimensiones sociales y sobrenaturales. No olvidéis que en el tiempo de Jesús había enfermedades que conllevaban una marginación y exclusión de la comunidad y del templo. Dígase, por ejemplo, el leproso. Dígase otras enfermedades donde una persona de bien no podía acercarse ni tocar. Entonces, la enfermedad y la sanación son percibidas por él en su globalidad. En la época del siglo I en Palestina, Jesús sabe que la enfermedad marcaba negativamente a las personas. El hecho de estar enfermo, sobre todo ciertas enfermedades, leprosos, ciegos, tenían connotaciones muy negativas y hacían del enfermo una persona marginada y estigmatizada. Eso no lo podemos olvidar. Entonces Jesús pone particular interés en romper esa marginación, liberando a los enfermos de la soledad en la vida familiar y social. Por eso busca, en primer lugar, un encuentro personal con ellos, algo que era revolucionario porque las personas de bien, con el sentido de la pureza, no se podían acercar al enfermo porque quedaban impuros. No olvidéis la parábola del buen samaritano.
El sacerdote y el levita pasan de largo de aquel hombre, pero no porque eran mala gente, sino porque si se acercaban y tocaban, quedaban impuros y no podían participar en el templo. Entonces, Jesús pone particular interés en romper esa marginación, liberando a los enfermos de la soledad en la vida familiar y social. Y busca un encuentro personal con ellos. No es muy frecuente en los evangelios como Jesús pues se acerca a los enfermos y los sana. Y esas personas que responden por la fe, pues se ponen a servir. Recordar la suegra de Pedro. Bueno, pues mira, Jesús era un sanador que curaba a la gente. No solamente era un maestro, como hemos dicho, sino que era un sanador popular que pasó curando a la gente, y es tan real como Jesús como maestro y Jesús como profeta. O sea, esto no lo podemos olvidar, porque si no entramos en esa dinámica de comprender esta dimensión de los evangelios, no llegaremos a entender la plenitud y la importancia o la comprensión total de Jesús en los evangelios. Entonces Jesús era un sanador que rehabilitaba personas, era también un maestro que enseñaba y era también un profeta que profetizaba y denunciaba. Y además que Jesús era un sanador que curaba a la gente, estaba cercano al mundo del dolor y de la marginación. Los enfermos, y por causa de ellos su familia, tenían que soportar una situación de sospecha y de marginación. Situaros cómo quedaban las familias de un leproso. Situaros cómo quedaba la familia de un ciego. Situaros cómo queda la familia de algún enfermo, queda tocada también. La idea de que entonces se tenía de la enfermedad acentuaba esta condición social de marginación. Para situaros que una persona cuando quedaba ciega se quedaba sin recursos. Cuando una persona pues tenía la lepra, pues tenía que marginarse de la sociedad y quedarse sin nombre, podemos decir. Entonces, el hecho de que Jesús se acerque a los enfermos y se deje tocar por ellos, algo que es novedoso en toda la literatura rabínica de su tiempo, no podemos encontrar ningún relato de algún rabino de su tiempo en el que se deja tocar. Y Jesús se deja tocar, recordad, por los enfermos, por los leprosos y también por las mujeres. Recordad ese encuentro de la casa de Simón, cuando se deja tocar por aquella mujer, y él, si supiera quién le toca, no le dejaría que le tocase. Bueno, pues el hecho de que Jesús se acerque a los enfermos y se deje tocar por ellos, o de que les cure con formas poco ortodoxas, era un atentado contra las normas de pureza que gobernaban la sociedad de su tiempo. Jesús no tuvo inconveniente en transgredir las normas de pureza imperantes en aquella sociedad, pues sólo así podía acercarse a los que estaban en situaciones más marginales. Entonces Jesús, en los evangelios esto está claro, cuando Jesús dice: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Una de las frases más revolucionarias, más radicales de Jesús en los evangelios. Bueno, pues de alguna manera esa es la visión que tiene Jesús en los evangelios, que todo, hasta lo más santo, está al servicio de la persona. Por eso después vendrían los padres de la Iglesia y dirían: la gloria de Dios es que el hombre viva. Esa dimensión
de equilibrio entre glorificar a Dios y servir a la persona, ¿no? Así que esas dos dimensiones están siempre presentes. Como resuena en nosotros esas palabras de Jesús: amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a uno mismo, ¿eh? Y las curaciones de Jesús son un signo de que el reino de Dios está empezando a llegar. Los estudiosos de los evangelios del mensaje de Jesús nos dicen que Jesús anuncia el reino que ya ha comenzado, que ya ha llegado, pero que no ha llegado a su plenitud. Ya, pero todavía no. Bueno, pues el signo de que el reino de Dios ha llegado es que los pobres son evangelizados, los ciegos son curados, los cojos son curados, los sordos son curados, y eso es un signo de que se cumplen las promesas de Dios. No olvidéis que los evangelios nos presentan las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen plenamente en Jesús, que Jesús es el que lleva a su plenitud eso que ha sido anunciado. Jesús se refirió a esta profecía del profeta Isaías para explicar sus curaciones. ¿Y cómo se acerca Jesús a las personas de su tiempo? Pues se acerca con amor, con delicadeza, movido únicamente por su amor, y ese amor es el que los sana y cura. No olvidéis que casi todos los signos prodigiosos que Jesús realiza a la gente, los milagros podemos llamar, pues nunca se hace si no hay fe. Podemos decir que la curación proviene como una respuesta a la petición hecha con fe. ¿Y cuántas veces Jesús? Anda, tu fe te ha salvado. Entonces, esa dimensión es importante. Jesús cura, sana y salva al enfermo. Jesús no cura solamente la enfermedad, sino que además ofrece una sanación interior de la persona, abriéndola a la salvación. ¿Recordáis cuando se curan los leprosos? 10 leprosos se acercan a Jesús y le piden que los cure. Dice: iros a presentaros al sacerdote al templo. Y por el camino quedaron curados. Y solamente uno vuelve para darle gracias. Y ese era un samaritano. ¿Y los demás dónde están? Realmente el que recibe la plenitud de esa curación es el que vuelve. Bueno, pues una mujer enferma que es curada, sanada e invitada a la salvación, el ciego de Jericó, los 10 leprosos, es decir, que la sanación interior de la persona que presenta a Jesús, la abre a la salvación, la abre a esa gracia profunda de Dios que se manifiesta a través del gesto de Jesús. Jesús, en su relación con los enfermos, además de orar por ellos, después de preguntar sobre su fe, los cura físicamente, los sana interiormente y los salva integralmente. Entonces, como veis, Jesús cura, sana y salva al enfermo. Pero además de esa relación que tiene Jesús con los enfermos imaginados de su tiempo, pues hay algo muy importante, y es que Jesús en el Evangelio se identifica con los necesitados, con los desheredados y con los enfermos. En ese relato prototipo, ¿no?, de ese relato fundamental del juicio final, pues recordad cómo tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, enfermo en la cárcel, y fuisteis a mí. ¿Y cuándo te vimos? Pues cada vez que lo hicisteis uno de estos, lo hicisteis conmigo.
Es decir, que Jesús se identifica con los necesitados y los enfermos, se identifica con cada enfermo y nos invita a todos nosotros a reconocer el rostro de Jesús en las personas que están enfermas en este caso. Y esa dimensión de identificación con esas personas es lo que genera la caridad en la Iglesia. Caridad se sustenta fundamentalmente en ese principio. La pastoral de la salud se sustenta fundamentalmente en este principio, porque nosotros no solamente es una ayuda altruista que lo puede hacer cualquier ONG, es que nosotros cuando ayudamos a alguien estamos ayudando al propio Cristo, porque se ha identificado con ellos. ¿Y cuál es el estilo de Jesús con los enfermos? Pues de misericordia. Y esta palabra es preciosa y muy importante, ¿no? Porque misericordia es misericordia, pobreza de corazón, ponerte en sintonía en lugar del otro. Esa compasión fundamental. Y además de amor. En definitiva, ver a Cristo en el enfermo y ser Cristo para el enfermo. Bueno, pues ahí tenemos una serie de apuntes donde reconocemos cómo Jesús se acerca a los enfermos de su tiempo y que toda la tarea pastoral de la Iglesia es continuar en el tiempo esa aptitud que Jesús tuvo con los enfermos de su tiempo. Bueno, pues vamos a decir unas palabritas sobre el mensaje que el año pasado el dicasterio de la promoción humana integral de la persona de la Conferencia Episcopal Española nos regaló, que es un texto precioso que se llama Acompañar en la soledad. Y ese documento se enmarca pues muy en la pandemia que de una manera intensa vivimos el año pasado y que no termina todavía, pero bueno, parece como que se va viendo un poco un viso de esperanza, ¿no? De normalizarse esta situación. Bueno, pues el dicasterio para la promoción humana integral de la persona nos proponía como tema para la Jornada Mundial del Enfermo del año 2020: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Una frase lapidaria de consuelo del Evangelio. Bueno, pues mirad, el dicasterio situaba y ponía en valor el tema de la soledad en el mundo de los enfermos en España. Nos daban unos datos escalofriantes. En España, acogiendo este tema, nos proponemos fijarnos en una de las causas de este cansancio que pide ser aliviada, la soledad. Sabéis que uno de los hechos como más dramáticos de la enfermedad en este momento es la soledad, que se ha acrecentado por la pandemia, donde ha habido tantas personas donde no ha podido ser visitadas por nadie ni por su familia. Era emocionante ayer en la televisión una señora que llevaba ya no sé qué tiempo sin ver a la hija, y la hija ya había tenido un hijo, se habían encontrado. Bueno, era emocionante, ¿no? Como la abuela pues, miraba con ese cariño al niño que él había visto por fotos, pero bueno, y cómo se abrazaba a la hija, cómo se abrazaba. Bueno, pues como esas situaciones, o cuántos mayores en la residencia, cuántos mayores en los pisos donde no han podido recibir ni la visita de los suyos. Entonces, esa dimensión de la soledad era agobiante y es agobiante en este momento. Bueno, pues mirad, según el Instituto Nacional de Estadística, se estima
que en España hay 4,7 millones de hogares unipersonales. Es decir, solamente vive una persona. Muchos de ellos mayores. 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas. Más de 850.000 mayores de 80 años viven solos y muchos presentan problemas de movilidad. Fíjate, en nuestro barrio uno de los problemas más fuertes que hay es que los bloques de pisos no están adecuados para poner un ascensor. Y si hay una persona mayor que vive en un cuarto, pues imaginad vosotros cómo puede llevar una vida normal si está sola. Y muchos presentan problemas de movilidad. Solo estas cifras ya de por sí son preocupantes y alarmantes, nos dice el documento. Si además sumamos, entre otras formas de soledad, la de que quienes están ingresados en los hospitales o la de las familias con miembros con una enfermedad mental grave, descubrimos lo acuciante de reflexionar para buscar el modo de aliviar tanta soledad, nos decía el documento. La campaña del enfermo de este año estaba enmarcada en una pandemia que está siendo fuente de gran sufrimiento para muchas personas. En un momento tan doloroso como el que estamos viviendo por el COVID-19, esta invitación de Cristo a acudir a Él en busca de esperanza, de consuelo y de alivio resuena con más fuerza para que profundicemos en el misterio de su persona y participemos de su Pascua, de su muerte y resurrección. De este modo podremos acompañar a cuantos sufren por esta pandemia con la esperanza de que procede de Cristo resucitado. Bueno, pues ese documento ponía el dedo en la llaga de la soledad y también pues invitaba al consuelo, a la cercanía de la comunidad cristiana en el mundo del mundo. Bueno, y vamos ya a desmenuzar un poquito el texto del mensaje del Papa Francisco para la 29 Jornada Mundial del Enfermo. El Papa pues se inspira en Mateo 23, 8. Uno solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. La relación de confianza y fundamento del cuidado del enfermo. Así se Bueno, pues después de hacer un saludo, dice: la celebración de la 29ª Jornada Mundial del Enfermo, ya sabéis que el Día del Enfermo se celebraba el 11 de febrero y luego la Pascua del Enfermo se celebra el 9 de mayo, que nosotros no hemos celebrado porque tuvimos las comuniones. Lo vamos a hacer la semana que viene. Esta semana la Pastoral de la Salud hemos organizado una serie de actos, entre ellos este. Bien, pues la celebración de la 29ª Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá lugar el 11 de febrero del 21, memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, es un momento propicio para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia como en el seno de la familia y las comunidades. Pienso en particular en quienes sufren en todo el mundo los efectos de la pandemia del coronavirus. Pues el Papa también el mensaje lo enmarca dentro de la
de la pandemia, dentro del coronavirus, lo que está generando es el sufrimiento de muchas personas. A todos, dice él, especialmente a los más pobres y marginados, les expreso mi cercanía espiritual, al mismo tiempo que les aseguro la solicitud y el afecto de la Iglesia. Continúa él, dice, el tema de esta jornada se inspira en el pasaje evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen pero no hacen. Ese texto bíblico está enmarcado en esa crítica feroz que Jesús realiza a los fariseos, atacando su hipocresía, que dicen y no hacen. Continúa él. Cuando la fe se limita a ejercicios verbales estériles, sin involucrarse en la historia y las necesidades del prójimo, la coherencia entre el credo profesado y la vida real se debilita. El riesgo es grave. Por este motivo, Jesús usa expresiones fuertes para advertirnos del peligro de caer en la idolatría de nosotros mismos. Y afirma, uno solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Continúa él, la crítica que Jesús dirige a quienes dicen pero no hacen es beneficiosa, siempre y para todos, porque nadie es inmune al mal de la hipocresía. Entonces, el Papa nos invita a todos nosotros a mirarnos dentro y también reconocer nuestras propias debilidades y nuestros propios pecados, entre ellos la hipocresía. Lo mismo que decimos que la envidia, si fuera tizne, estaríamos todos súper tiznados, pues lo mismo ocurre también con el tema de la hipocresía, que muchas veces decimos y no hacemos. Entonces el Papa lo que intenta es que también nosotros nos entremos en esta dinámica reconociendo también nuestras propias debilidades y traiciones. Continúa él. Un mal, la hipocresía, muy grave, cuyo efecto es impedirnos florecer como hijos del único Padre, llamados a vivir una fraternidad universal. Continúa el Papa. Ante la condición de necesidad de un hermano o de una hermana, que a veces esa necesidad se nos presenta sin buscarla, ¿verdad? Se nos presenta sin buscarla. Yo siempre digo, nosotros le pedimos cosas al Señor y Él nos manda pobres. Bueno, Jesús nos muestra un modelo de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía, dice el Papa. ¿Y cuál es el modelo que Jesús propone? Propone, mirad, cuando estas palabras nos recuerdan mucho la terapia de la esperanza que nos hablaba en la catequesis de los discípulos de Maús, ¿recordad? Bueno, pues él propone detenerse, escuchar, establecer una relación directa y personal con el otro, sentir empatía y conmoción por él o por ella, dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio. Mira, vuelvo a repetirlo, porque es que no tienen desperdicio las palabras del Papa. Propone detenerse. ¿Cuántas veces vamos con prisa y no tenemos tiempo para detenernos? Escuchar. Establecer una relación directa y personal con el otro. Sentir empatía, ponerse en el lugar del otro, más que criticarlo, en el lugar del otro. Y conmoción por él o por ella. Dejarse involucrar en su sufrimiento.
hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio. Yo creo que no tiene desperdicio las palabras. Bueno, pues continúa el Papa. La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y al mismo tiempo la necesidad innata del otro. Nos necesitamos uno al otro y la enfermedad pues nos hace que sentimos la necesidad del otro también. Nuestra condición de criaturas se vuelve aún más nítida y experimentarnos de modo evidente nuestra dependencia de Dios. Efectivamente, cuando estamos enfermos, la incertidumbre, el temor y a veces la consternación se apoderan de la mente y del corazón del enfermo. Con qué precisión son situaciones que vive la persona que está enferma. Nos encontramos en una situación de impotencia, porque nuestra salud no depende de nuestras capacidades o de que nos angustiemos. Continúa el Papa. La enfermedad impone una pregunta por el sentido, que en la fe se dirige a Dios. El sentido global de la vida, ¿no? Hacia dónde voy, de dónde vengo. Pues esas preguntas que es sobre el sentido, pues se dirigen a Dios. Una pregunta que busca un nuevo significado y una nueva dirección para la existencia, y que a veces puede ser que no se encuentre una respuesta inmediata. Nuestros mismos amigos y familiares no siempre pueden ayudarnos en esta búsqueda trabajosa. Entonces hay una dimensión, como veíamos al principio, una dimensión de lucha, de pregunta del enfermo, donde muchas veces va más allá del propio familiar o acompañante, porque está dirigida en el corazón profundo de la persona y dirigida a Dios. Dice el Papa, a este respecto, la figura bíblica de Job es emblemática. Dice él, su mujer, la mujer de Job, y sus amigos no son capaces de acompañarlo en la desventura. Es más, lo acusan aumentando en él la soledad y el desconcierto. Recordad el relato de Job. La mujer no lo entiende hasta que un día desesperada le dice, maldice a Dios y muérete. Y ya estoy muerta. Y los amigos tuvieron 7 días y 7 noches sin poder decirle nada. Job cae en un estado de abandono y de incomprensión, pero precisamente por medio de esta extrema fragilidad, rechazando toda hipocresía y eligiendo el camino de la sinceridad con Dios y con los demás, hace llegar su grito insistente a Dios, que al final responde abriéndose un nuevo horizonte. Le confirma que su sufrimiento no es una condena o un castigo. Tampoco es un estado de lejanía de Dios o un signo de su indiferencia. Así, del corazón herido y sanado de Job, brota esta conmovida declaración al Señor que resuena con energía. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Pues el Papa también hace referencia a esa figura bíblica tan conocida de Job. Bueno, pues continúa el Papa. La enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno. Tiene el rostro de cada enfermo y enferma, también de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de las injusticias sociales que niegan sus derechos fundamentales. Por eso también el Papa nos invita, no habléis de la enfermedad, sino que la enfermedad tiene su rostro, en personas concretas. Continúa el Papa, y esta dimensión es una dimensión también de denuncia del Papa en la situación actual. Dice él, la pandemia actual
ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas enfermas. Los ancianos, los más débiles y vulnerables, no siempre tienen garantizado el acceso a los tratamientos y no siempre es de manera equitativa. Ahí pone el Papa el dedo en la llaga en los sistemas sanitarios. Esto depende de decisiones políticas, del modo de administrar los recursos y del compromiso de quienes se ocupan cargos de responsabilidad. Invertir recursos en el cuidado y atención a las personas enfermas es una prioridad vinculada a un principio: la salud es un bien común primario. El Papa denuncia esa situación donde muchas personas vulnerables y débiles no llega esa atención que debe de ser, ha aflorado debilidades en el sistema sanitario, y él dice que la atención a estas personas es un valor prioritario, es un bien prioritario que hay que prevalecer y defender. Continúa el Papa. Además de esto, de que subraya las deficiencias del sistema, pero también no se olvida del equipo de tantas personas sanitarias que han estado maravillosas. Y dice: al mismo tiempo, la pandemia ha puesto de relieve la entrega y la generosidad de agentes sanitarios, voluntarios, trabajadores y trabajadoras, sacerdotes, religiosos y religiosas, que con profesionalidad, abnegación, sentido de responsabilidad y amor al prójimo han ayudado, cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y familiares. Papá no quiere olvidarse de esa nube ingente de personas que han estado a la altura de las circunstancias. Y todos conocemos cantidad de personas que en los hospitales, en las comunidades cristianas, han estado dando respuesta a esos problemas que surgían en el momento de la pandemia. Y continúa el Papa: una multitud silenciosa de hombres y mujeres que han decidido mirar esos rostros, haciéndose cargo de las heridas de los pacientes, que sentían prójimos por el hecho de pertenecer a la misma familia humana. Pero pues, yo creo que son unas palabras muy importantes del Papa en este discurso, en este mensaje, donde por una parte denuncia la situación vulnerable de ese sistema, pero también pone en valor la cantidad de sanitarios, de profesionales, de personas que han estado a la altura, y en las comunidades pues también ayudando a los demás. Continúa el Papa: la cercanía, de hecho, es un bálsamo muy valioso que brinda apoyo y consuelo a quien sufre la enfermedad. Mirad, todos sabemos la importancia que es la cercanía, ¿no? El sentirse cercano y próximo a las personas que sufren. Pues el Papa lo subraya: la cercanía es un bálsamo, es un consuelo que brinda apoyo y consuelo a quien sufre la enfermedad. Como cristianos vivimos la proximidad como expresión del amor de Jesucristo, el buen samaritano, que con compasión se ha hecho cercano a todo ser humano, herido por el pecado. Unidos a Él por la acción del Espíritu Santo, estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre y amar, en particular, a los hermanos enfermos, débiles y que sufren. Y vivimos esta cercanía no solo de manera personal,
sino también de forma comunitaria. En efecto, el amor fraterno en Cristo genera una comunidad capaz de sanar, que no abandona a nadie, que incluye y acoge sobre todo a los más frágiles. Qué bonito como el Papa subraya que la comunidad prolonga esa dimensión sanadora que hemos visto en la parte de Jesús, esa prolongación de la dimensión liberadora y sanadora de Jesús, es la que tiene que hacer posible la comunidad, también desde esa cercanía. Continúa el Papa. A este respecto, deseo recordar la importancia de la solidaridad fraterna, que se expresa de modo concreto en el servicio y que puede asumir formas distintas, diferentes, todas orientadas a sostener al prójimo. Servir, mirad qué bonita esta frase del Papa. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestra familia, de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. En este compromiso, cada uno es capaz de dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia, ante la mirada concreta de lo más frágil. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne. ¿Recordáis ese relato, cómo Jesús es reconocido en las heridas, en las llagas? Las llagas de Cristo son los enfermos, son los débiles, son las personas que tenemos que ayudar. Bueno, pues Jesús se encuentra en la palabra, se encuentra también en la Eucaristía y se encuentra en las llagas. Y tenemos que llegar, y dice el Papa, siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso, nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve de ideas, sino que sirve a las personas. Mirad, qué bonito esto, ¿no? El servicio siempre sirve a las personas, no a la ideología, no a la idea. Continúa el Papa. Para que haya una buena terapia, es decisivo el aspecto relacional, mediante el que se puede adoptar un enfoque holístico hacia la persona enferma. Dar valor a este aspecto también ayuda a los médicos, los enfermeros, los profesionales y los voluntarios a hacerse cargo de aquellos que sufren para acompañarles en un camino de curación, gracias a una relación interpersonal de confianza. Entonces, son palabras muy bonitas del Papa donde nos invita. Hace falta cercanía, pero también hace falta una relación de confianza. Dice el Papa, se trata de establecer un pacto entre los necesitados de cuidado y quienes los cuidan. Un pacto basado en la confianza y en el respeto mutuo, en la sinceridad, en la disponibilidad, para superar toda barrera defensiva, poner en el centro la dignidad del enfermo, tutelar la profesionalidad de los agentes sanitarios y mantener una buena relación con las familias de los pacientes. Han dicho unas palabras como muy precisas y muy importantes del Papa. Continúa el Papa. Precisamente esta relación con la persona enferma encuentra una fuente inagotable de motivación y de fuerza en la caridad de Cristo, como demuestra el testimonio milenario de hombres y mujeres que se han santificado sirviendo a los enfermos. Esto es lo que yo os decía, la Iglesia prolonga, es la prolongación de Cristo en la historia. Somos la prolongación de Cristo y Cristo se prolonga en la historia a través de la comunidad. Y muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia pues han brillado en la comunidad
y así ha sido reconocido muchos de ellos subiendo a los altares, pues por ese servicio de entrega, de confianza hacia los más desfavorecidos, especialmente de los enfermos. Dice el Papa: en efecto, del misterio de la muerte y resurrección de Cristo brota el amor que puede dar un sentido pleno tanto a la condición del paciente como del que cuida del enfermo. El Evangelio lo testimonia muchas veces, mostrando que las curaciones que hacía Jesús nunca son gestos mágicos, sino que siempre son fruto de un encuentro, de una relación interpersonal, en la que al don de Dios que ofrece Jesús le corresponde la fe de quien lo acoge, como resume la palabra de Jesús: tu fe te ha salvado. Esto es muy importante. Los gestos que Jesús realiza son respuestas a esa fe. Recuerdo una vez al cardenal Amigo, como era tan brillante sus respuestas rápidas, pues una vez le dijeron: nos han dicho que el agua de Lourdes está contaminada. Dice: es que lo que cura no es el agua, lo que cura es la fe. Bueno, pues en esa, ¿cuántas veces nos dicen en los santuarios marianos, más que curaciones físicas, que también las hay, son curaciones espirituales, que son respuestas a la fe de la gente? Y allí, cuando hemos ido tanto a Lourdes o a Fátima, pues veis la cantidad de personas que los mueven la fe. Y ahí se realizan verdaderos prodigios de cambio, de transformación de la gente. Bueno, pues en esta dimensión es la que dice el Papa. No son gestos mágicos de Jesús, sino que el sanador Jesús realiza ese gesto como respuesta a la fe en la que es pedida esa. Y continúa el Papa, casi ya para terminar: queridos hermanos y hermanas, el mandamiento del amor que Jesús dejó a sus discípulos también encuentra una realización concreta en la relación con los enfermos. Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus enfermos frágiles y que más sufren. Y sabe hacerlo con eficiencia animada por el amor fraterno. Caminemos hacia esa meta, procurando que nadie se quede solo, que nadie se sienta excluido ni abandonado. Bueno, pues también el Papa nos invita a que la sociedad tengamos una sensibilidad especial con el mundo del dolor, el mundo de la enfermedad, donde muchas veces se posibilita como idea de atentar contra el enfermo en nombre de su compasión y su dignidad. Y entonces el Papa subraya sobre todo que aparezcan esas dimensiones en la sociedad para cuidar al enfermo, no para aniquilarlo ni terminarlo. ¿Sabéis? Como mucha gente en nombre de la compasión pues no tiene reparo en hablar de la eutanasia o hablar de la muerte. Bueno, pues el Papa nos invita que una sociedad es más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren. Y ya para terminar dice el Papa: encomiendo a María, Madre de Misericordia y Salud de los enfermos, todas las personas enfermas, los agentes sanitarios y quienes se prodigan al lado de los que sufren. Que ella, desde la Gruta de Lourdes y desde los innumerables santuarios que se han dedicado en todo el mundo a ella, sostengan nuestra fe y nuestra esperanza y nos ayude a cuidarnos unos a otros con amor fraterno. A todos y a cada uno les imparto de corazón mi bendición. Bueno, pues ahí tenéis el texto del Papa Francisco, que lo publicó el 20 de diciembre del año 2020, el cuarto domingo de Adviento, en San Juan de Letrán, que sabéis que es la sede del Papa.
El obispo de Roma, la sede, la catedral de Roma es la Basílica de San Juan de Latrán. Bueno, pues está firmado este texto, este documento, que está el 20 de diciembre de 2020. Como veis, yo creo que el texto no tiene desperdicio, ¿verdad? El texto es un texto precioso, donde nos invita y nos sensibiliza a esa terapia de cercanía, de acogida, de comprensión con el enfermo. Bien. Vamos a ver, y ya vamos a terminar por el tema de la unción del enfermo. Mira, como he dicho, la Iglesia prolonga en el tiempo la labor salvífica, la labor liberadora de Jesús en su vida pública. Los sacramentos son signo visible de algo invisible, que es la gracia de Dios. Los 7 sacramentos son como grifos por el cual, al abrirlo, pues la persona recibe la gracia divina. Y uno de los signos de esa gracia es la unción de enfermo. Un sacramento pues que estamos vinculados a la muerte, más que a la enfermedad. Aunque ya llevamos mucho tiempo, prácticamente desde el Vaticano II, donde se le dio una orientación nueva. Pero aún así hay todavía gente que no asimila que la unción de enfermo es para el enfermo, no es para el moribundo o el que ya... ¿Cuántas veces te dice, padre, pase usted por allí para darle la unción? Pero no le diga que usted viene a esto, sino que ha pasado por aquí por la puerta y... O gente que dice, no, todavía no está para recibir la unción. Entonces es increíble que después de no sé cuántos años llevamos dando la unción de enfermos comunitaria en las parroquias, aquí no sé cuántos se lleva, más de 30 seguro. Y porque yo llevo 35 años de cura, ya prácticamente, y en todas las parroquias yo he hecho la unción de enfermos de comunitaria y antes de eso ya se daba. Entonces, la unción de enfermos es un sacramento, es un signo visible de esa gracia de Dios que es pues, muy importante también, ¿no? Porque el sacramento de la unción de enfermos es un sacramento de vivos, no lo olvidemos, y por medio del cual suplicamos a Cristo que fortalezca al cristiano ante la enfermedad y la vejez. Entonces, este sacramento pues está unido a la debilidad, al cumplir años, a esa debilidad que podemos sentir, a la enfermedad. El Vaticano II, que es un libro de referencia de la Iglesia moderna, de la Iglesia desde el siglo XX, porque el concilio se hizo en el año 60, pero en los años 60, y es nuestro referente como más fuerte. En la Lumen Gentium, en el número 11, dice el Vaticano: con la sagrada unción de enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Pues con esas palabras, el Vaticano II pues resume la importancia de la unción de enfermo. El enfermo se vincula a Cristo sufriente, completa lo que falta a la pasión de Cristo y por otra parte recibe ese efecto liberador, sanador de quien recibe este sacramento. ¿Cuáles son los efectos que produce
el sacramento de la unción de enfermo en la persona que lo recibe. Primero, une al enfermo a la pasión de Cristo. Le produce consuelo, paz, fortaleza. El perdón de los pecados, si no ha podido obtenerlo con el sacramento de la penitencia. Y le da salud corporal, si conviene, en todos los casos no pueden ser sanación corporal, pero sí que se ha dado casos donde las personas han recibido la unción de enfermo y han sanado. Yo he tenido la experiencia de varios casos donde ha sido poner la unción de enfermo y la persona mejorar, pero de una manera, no ha sido siempre, porque si me hubieran cogido por una cuerda y me hubieran llevado a todos los enfermos del pueblo. Pero le da salud corporal, si conviene, y le prepara para el paso a la vida eterna. Entonces, bien sabemos nosotros que nuestra vida es un tránsito hasta la vida eterna, transitar a la otra orilla. Todo no se queda aquí. Entonces, para nosotros la experiencia de la muerte es una experiencia penúltima. Bueno, pues le prepara para ese paso a la vida eterna. ¿Quién puede recibir la unción? Pues la unción de enfermo no solo se da para los enfermos en peligro de muerte, que lo volvemos a decir, o enfermos graves, sino más bien para todo enfermo que en su situación necesita y pida la ayuda de Dios. Entonces, como la enfermedad puede ser un estado pasajero en la persona y frecuente, el enfermo puede recibir este sacramento tantas veces cuantas se produzca una enfermedad. Que no es como el bautismo, una vez en vida, ni la confirmación, sino que cuando una persona se encuentre, bueno, puede recibir la unción de enfermo. De hecho, pues, cuando se hace en la parroquia, bueno, el año pasado no se hizo comunitaria, pero todos los años hemos hecho esa unción de enfermos comunitaria, pues muchas personas pues, han recibido su unción de enfermos de año en año, ¿no? Entonces, el destinatario de este sacramento es todo cristiano enfermo bautizado. Bautismo es que es una condición fundamental, sin la cual no hay nada. Todo comienza con el bautismo. Pero especialmente enfermos que van a ser operados. Gente que entra antes de entrar en una operación, solicita que recibir la unción. Ancianos cuyas fuerzas se debilitan seriamente aun cuando no padezca una enfermedad grave. Y cualquier persona, cualquier fiel que supere los 65 años, se sienta débil por la edad.